Hello, traders, futuros traders, súper bienvenido a una sesión importantísima y voy a compartir con vosotros una watchlist de algunos valores que se están encontrando en unas zonas increíbles, tal para cooperar a corto plazo, para comprar para inversión, etcétera, etcétera. Quien haya tenido miedo o sigue teniendo miedo y piensa que estamos ante unas circunstancias muy graves, pues por un lado, pues puede tener un poco de razón, que al final nunca sabemos lo que va a ser el siguiente paso, porque todo puede pasar, ¿de acuerdo? Basta con recordar los tiempos de coronavirus, de la pandemia, de un día para otro sale una noticia y ha mandado a las bolsas a precios muy, muy, muy bajos. Basta echar un poco atrás en el gráfico, entonces aquí ya veis lo que ha pasado en su momento en el 2020. Pero ahora mismo vamos a centrarnos en circunstancias de las que sabemos controlar y son las siguientes. No por otro lado, es decir, que cuando cogemos el SP500 directamente, si no todo el mundo opera el SPY, pues aquí en esta zona sabíamos que vamos a poder frenar. Entonces, esto en otros vídeos lo habéis visto. Tenemos aquí un canal alcista que desde luego en algún momento visita de nuevo algunas zonas bajas y tenemos un canal céntrico en el cual desde luego nos estamos moviendo mucha más parte en la parte superior que en la parte inferior. Dicho esto, pues desde luego en algunas en redes sociales había avisado también al respecto de esto. Si nosotros cogemos y partimos esta parte un poco, ¿no? Aquí, ¿vale? Aquí se puede ver mucho mejor. Pues tenemos una parte inferior y una parte superior de lo que es toda esta zona de price action. Y realmente lo que visitamos es de nuevo después de máximos históricos. Aquí hay 12.000 millones de dólares que siempre cuando tocamos esta zona esperan para meter unos cortos. Pero esto ya he explicado en algún otro vídeo, que basta con echáis atrás en algunos vídeos anteriores donde tenéis en el lateral también colocado cuáles son los dark pool prints de los grandes institucionales que están colocando dinero para vender y para comprar y los que mueven realmente el mercado. En alguna circunstancia había comentado también que sería posible bajar hasta los 5.900 o incluso inferior, al igual que tocamos aquí esta zona, pero no ha pasado por ahora. Lo sí que llamó la atención que el viernes no se ha comprado este dip, pero seguimos bajando lunes y martes, pero ahora mismo sí que vemos que estamos parando en esta zona y para futuras ocasiones en días próximos podemos ver que si esto ya mantiene en esta zona un freno y nos mantenemos aquí y realmente rebotamos, podríamos ver pronto nuevamente nuevos máximos históricos por encima de zonas de 6.200, 6.300 y 6.500 serían los siguientes frenos. Esto también lo tengo explicado en otro vídeo. Vamos a centrarnos en algunos valores para operar. En Apple deberíamos empezar a cotizar por encima de los 250. Ahí está puesto, simplemente no se había cargado. Una vez cotizamos por encima de los 250, pues desde luego podemos ver aquí más repunte alcista. En Microsoft, importantísimo este price action largo que ha dibujado en esta zona. Sí, lo podemos ver igual un poco mejor. Hemos frenado en varias ocasiones en todas estas zonas de los 390 y lo que tenemos que hacer es recuperar los 406 para más punto alcista. Amazon también alrededor de los $200, un valor que a nivel personal me gusta mucho. También podríamos comentar al respecto de esto Shopify, que también estaba cotizando en sus máximos aquí dibujados en los 130. Si echamos un poco gráfico atrás, desde luego tenemos máximos históricos mucho, mucho superior, pero en los máximos que ha marcado aquí en los 130, pues ha retrocedido y para más upside, desde luego necesitamos cotizar por encima de esta zona, por encima de esta zona de los price action de los 125 por lo menos. Pero centrarnos en Amazon, todo lo que está por encima de 200, para mí es una oportunidad, siempre y cuando los mercados mantenemos los 5.900 y rebotamos de esta zona. Entonces, aquí Amazon ya es para comprar realmente, me parece interesantísimo cómo aguantó esta zona de los 200. Spotify, que también tiene aquí un gap inicialmente que ha entrado un poco, solo un poco, y en esta zona de Spotify, pues desde luego aguantamos estos 590 y deberíamos recuperarlo antes y en este caso, pues lo podemos ver aquí también, ¿no? Es decir, que el valor hace lo mismo y aquí seguramente también de nuevo y visita de nuevo y luego rebota. Aquí visita de nuevo y rebota.
Y recordaros para esto, para una regla bastante fácil en general, pensar que cuando un valor sube, ¿vale? ¿No? En algún momento también corrige, ¿vale? Y suele ser, o ¿no? En este caso, es justo un 13% al respecto del 37% de subida, pues es una tercera parte. Y en términos generales siempre suelen ser como entre un 20 y un 50% máximo dentro de lo sano, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos partimos en el momento dado ahora el SP500, pues ahí podríamos hacerlo constantemente de las zonas del mínimo a dónde ha llegado, cómo ha corregido, dónde ha llegado, cómo ha corregido, etcétera, etcétera. Tenemos DDoC también un valor alrededor de los $115, siempre que mantenga esta zona. Me parece interesantísimo para tener en cuenta que toda esta lateralidad que dibuja aquí en esta zona de price action es muy interesante, ¿de acuerdo? Llega aquí justo en esta zona de aquí abajo y de hecho toca esta zona de mínimo marcado de estas velas que hacen constantemente una zona de soporte. Pings, un valor que desde luego ha mostrado mucha fortaleza últimamente, pero esta se ha vendido muy rápida. Entonces, si aguantamos los $35, pues desde luego es la zona superior aquí en el price action, aquí arriba, que puede ser interesante a operar. Siempre os digo solo rangos, porque esto hasta que veas el vídeo, desde luego puede ajustar o cambiarse alguna cosa. Incluso si pierde esta zona de los 35, fácilmente podría volver a visitar los 33 y en este caso TTD también alrededor de los $75 después de haber presentado resultados, un gap enorme realmente visitando y cerrando gaps más bajos, incluso si volveríamos a visitar las zonas más bajas inicialmente podría ocurrir también, pero desde luego desde los 75 hasta los 80 e incluso precios superiores tendríamos bastante posibilidad. Aquí hay un pequeño gap entre los 88 y 65 hasta el mínimo marcado de los 90, así que aquí puedo inicialmente hacer también un poco de freno. Son, repito, precios de, ¿cómo decir? Eh, Orientativos, porque hasta que veas el vídeo, habrá podido cambiar algo. Y siempre me baso en que mantengamos los 5.900 en el SP500. Dropbox, que se me fue la R con el teclado, cercano a los $25. Si aguantamos aquí, desde luego podríamos encontrar, y hay muchísimos valores así, ¿no? Fijaros este price action que tiene aquí en la parte anterior. Entonces, hay muchos valores que están revisitando sus soportes antiguos, los cuales pueden hacer y ejercer como tal, y en cuando el mercado realmente coge de nuevo un punto alcista con superar los máximos históricos que tiene, pues desde luego puede ser importante tener en cuenta estas zonas que estamos marcando ahora y elegir algún valor que otro para la operativa. Y aquí Wayfair también, realmente si nosotros chequeamos todo esto, tiene un downtrend bastante importante. Recordar, el price action no marca máximos, ¿no? Pero fijaros cómo funciona, ¿no? Es decir, que en este caso nosotros buscamos siempre las zonas más cotizadas, donde más veces pasó un valor. Y de ahí tienes que buscar fair price, que es donde está parando ahora. Y aquí en esta zona más baja, pues tiene lo que es su parte inferior del price action. Así que en este caso, como coincide una lateralidad con un mínimo de su fair price, pues entonces aquí lo marcamos y tenemos aquí una zona interesante y podríamos desde aquí, obviamente, buscar zonas superiores. DraftKings, un valor en general que a nivel personal me gusta mucho para operar, es un valor bastante volátil para otras personas tal vez, y aquí en este caso también cercano de los $40, si da oportunidad en el día o para más tiempo según la disponibilidad que tiene cada uno. Por un lado, desde luego, de cartera, el riesgo que quiere correr y la disponibilidad que tiene delante de la pantalla, porque entraría, desde luego, hay que estar muy pendiente del valor, pero basándonos en price action también, aquí tenemos una zona bastante, aquí no me ha cogido esto, tenemos aquí esta zona, aquí. Y si esta la llevas a mínimos, pues tienes marcados los mínimos, y si la llevas aquí también, entonces aquí realmente como buscamos las zonas que más se ha cotizado es en esta, coincide otra vez con una lateralidad, entonces en este caso para la operativa interesantísimo.
Walmart cercano a los $90. Voy a ir rápido, que quedan muchos valores, los cuales intento que no sea un vídeo demasiado largo, que yo puedo entender que muchas veces el tiempo para todos nosotros es valioso. Por otro lado, es importante muchas veces hacer ese rechequeo, ese trabajo de campo para ver en dónde se encuentran valores para la operativa. Y aquí en este caso, pues no me extrañaría realmente volver a verlo en 90, es realmente mi precio el que más me gustaría, o que vaya a empezar a cerrar esa parte alcista, pero desde luego si nosotros cogemos la parte por completo de su price action aquí, ahora mismo podría volver a visitar incluso los 95, que sería su fair price, y de ahí luego rebotar, pero también si volvería a visitar los 90 tampoco pasaría nada. Costco, pues igual que Netflix ahí con los $1000 que les cuesta. Entonces, en este caso, este es, por ejemplo, un ejemplo fantástico. Si cualquiera quiere chequear mínimos hasta dónde ha llegado el valor y cuánto ha sido su corrección hasta el siguiente mínimo, hasta que luego vaya rebotando otra vez. Y así sigues y te haces una idea bastante interesante. Entonces, en este caso también, si cogemos este mínimo hasta el máximo, hasta donde ha podido alcanzar, de ahí ha corregido un 5%, pues de los 20, un 25%, y de aquí, una vez que estemos realmente por encima de los 1080, Costco me parecerá interesante. Y también digo que yo llevo una apuesta que creo que este año seguramente avisará un split antes del verano. Jump Prance alrededor de los 150, un valor que a mí me llama mucho la atención últimamente. A veces se carga, últimamente TradingView va bastante, le cuesta bastante, va bastante lento también en la aplicación. Así que un valor en los 150 aquí en esta zona para hacer ese gráfico un poco más grande, ¿vale? Para ver cómo se mueve también este valor, ¿no? Fijaros lo que quiero comentar, si no sé si es esto, ¿no? Tenemos aquí el price action, si hacemos luego la zona superior también aquí. Entonces, lo más probable es realmente que el valor vuelva a adentrarse, no se puede dejar así para quien es un poco más triquismiquis. En este caso, pues fácilmente podría ser que se asienta en este máximo, los 145, y vuelve a tocar esto antes de seguir subiendo. Eso es fácilmente posible, así que estaros pendiente de este valor por si toca estas zonas y queréis hacer una operativa aquí. Burr. Y todo esto es, desde luego, si queréis operar con acciones, con opciones, totalmente el price action es para ambos por igual. Tener en cuenta que las opciones son los que el que manda el movimiento es la acción, y luego la opción hay que, sobre la acción hay que especializarse un poco y saber un poco los términos al respecto del tiempo que tienes a tu favor y a qué strike desde luego compras lo que son tus contratos, pero para esto es lo mismo, es price action y price action. Aquí los 2.25 para mí sería un punto de inflexión, seguramente más o menos 225, 230, a ver si los visita y luego rebota. Target alrededor de los $125. Tenemos un punto interesante para, para un largo. Desde luego que de momento todo lo que os comento son largos, teniendo en cuenta un rebote inminente en los próximos días de los 5.900, ejerciendo como soporte en el SP500. Y X, Y, Z, el antiguo block en los $65, me parece importante chequearlos, a ver si en algún momento tenemos aquí la oportunidad de volver a rebotar aquí. ¿Por qué digo 65? Porque solamente dices, oye, ¿por qué no buscas precios más bajos? Pues desde luego se puede también, es decir, que aquí si nosotros buscaríamos los 50, si el valor seguiría cayendo o incluso en esta zona de los 60 directamente. Pero yo comento por encima de los 65 porque por price action esta zona la tiene que superar y asentarse por encima, y luego tenemos una confirmación encima de los 65 para desde aquí realmente buscar un alcista, porque si aquí recae un poco más, igual de inicio los 65 hacen de resistencia. eBay tiene en los $70 una posibilidad que muestra bastante fortaleza, ¿de acuerdo? Y aquí, entonces, por gráfico de 5 minutos es lo que a mí más me gusta luego chequear a ver si mantiene estas zonas e incluso si volvería a los 60,5, pues aquí, desde luego, podemos luego ver y comparar un valor con este sentimiento alcista que estamos teniendo.
HDA ha presentado resultados, cualquier precio por encima de los $400 cuando lo superamos puede ser interesante y potente, ¿no? Inicialmente en este lado de los 430 ha retrocedido, ha presentado sus resultados que inicialmente realmente son buenos pero no han gustado demasiado y aquí se ha trabajado el camino de vuelta. Ahora bien, en estos 400 desde luego tenemos un número redondo bastante complicado y tendríamos que trabajarnos el espacio hasta los 412 y luego por encima de los 418. Nike por encima de los $80. Ya había comentado Nike en ocasiones anteriores, no aquí abajo, porque desde luego siempre es un poco complejo, esto sí que está dibujado, pero realmente una vez que hayamos superado los 72, aquí sí que entré un poco con interés con este valor, ¿no? Y ahora mismo las siguientes zonas, desde luego, son los 85 inicialmente y luego habrá que ver cómo está la sensación del mercado. Últimamente ha hecho negocios con Kim Kardashian, con su marca de Skims o como se llama, así que interesantísimo. Y por último, Nvidia presenta resultados mañana por la noche y el mercado de verdad que lo necesita. Es decir, que con los resultados de Nvidia vamos a coger un poco más de gasolina para lo que viene o desde luego desinflarnos para otros días más hasta que el mercado se asiente nuevo. Entonces, existen estas dos posibilidades. Desde luego hay algunos otros valores que os tengo también apuntados, que es por ejemplo HIMSS, Lilly, Abwi, JPM, Hood y Reddit, que ahí echaría un vistazo si fuera vosotros. Si tenéis alguna duda al respecto de estos valores, comentarlo aquí, escribirme por email. En la web tenéis todos mis contactos, así que yo respondo siempre lo antes posible. Así que dicho esto, muy buena operativa. Estaros muy al tanto de Nvidia, que de hecho para la semana pasada han habido muchos contratos vendidos y cobrados prima alrededor de $1 millón que ahora mismo tienen Nvidia en cartera, pero en los 140. Entonces, realmente cubrirá la prima que han cobrado por acción en este rango, pero desde luego tendrán una estimación alcista en este valor. Dicho esto, como siempre, si te ha gustado este vídeo, compártelo con alguien que quiere estar tan informado al respecto de la bolsa como tú. Dale al like button. Doy por hecho que ya me sigues y cualquier cosa que te pueda aportar, como siempre, escríbeme y te contestaré lo antes posible. Un abrazo enorme y hasta la siguiente.